Durante décadas en México existió un gran generador hegemónico del lenguaje político, los medios comerciales de comunicación. Lo que decía Televisa y seguía TV Azteca y los principales periódicos era considerado la verdad. Llega López Obrador y convierte a sus mañaneras en otro gran generador de lenguaje político que rivaliza con el antes dominante. Sobre esa guerra lingüística que hoy vivimos, converso con dos especialistas en lenguaje. Bienvenidos a Largo Aliento. Violeta Vázquez Rojas, David Pack, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. David, en tu libro Ternuritas haces una larguísima lista de los motes con que la oposición ha linchado a López Obrador. ¿Te la sabes de memoria? Es imposible de Bueno, memoria. te vamos ayudando. Mesías tropical, el poeta del insulto, incontinente verbal, síguele. Por supuesto que su lenguaje es naco, que es procaz, que no hace otra cosa sino insultar, que es una especie de mago de los símbolos, que tiene embaucado a través de un lenguaje muy tramposo a la sociedad. Realmente es una lista verdaderamente inagotable. Por supuesto, eso es una principal, ¿no? ¿Y qué ha buscado la oposición con este linchamiento a base de apodos, Violeta? Bueno, creo que David lo dice muy bien en su libro y creo que y lo dice muy bien porque es algo que creo que está a la vista de todos. Es una disputa por la racionalidad, ¿no? O sea, se suponía que el monopolio de la razón estaba en las manos de unos cuantos expertos, los autonombrados intelectuales, que eran quienes nos podían explicar a los demás nuestra realidad política. Sí. Entonces, en la medida en que alguien disputa esa legitimidad y esa persona que lo disputa, quiero aclarar que no es López Obrador, es la gente, ¿no? O sea, que la gente se puede hacer cargo de explicarse su propia realidad política o explicarse lo público. En esa medida, pues la respuesta tiene que ser muy virulenta, ¿no? Y tienes que desacreditar a tu rival político diciendo, sobre todo, como empieza muy bien el libro de David, diciendo que es cualquier cosa menos racional, ¿no? Que todo lo que diga viene de ocurrencias, viene de sentimientos de rencor. No hay proyecto, son ocurrencias, y hay también una burla al mismo lenguaje de López Obrador. Primero describámoslo. ¿Cuáles son las fuentes del lenguaje de López Obrador, David? ¿Los libros de historia? Las fuentes son variadísimas. Yo creo que la versatilidad del lenguaje de López Obrador es una de las novedades del ambiente público mexicano, ¿no? Sí. Porque normalmente, por ejemplo, el lenguaje tecnocrático tiene unas fuentes muy, muy escasas, ¿no? La academia, algunos conceptos que nosotros ya estábamos hartos de escuchar. Y López Obrador tiene, por supuesto, una de las fuentes principales es el lenguaje popular mexicano, Sí. ¿no? Él ha recorrido todo el país y ha tenido el oído para distinguir los dichos más agudos. El payaso de las cachetadas. ¿No? Sí, Nos sorprende siempre. Tiene un repertorio de dichos tremendo y de conceptos del lenguaje popular, ¿no? De cómo llamar las cosas. Sí. Pero por supuesto, además es un hombre culto, ¿no? Sí, muy culto, sobre todo en la historia mexicana, ¿no? Cuando dice pipí, pues es un término de época de Juárez. Es muy impresionante cómo recoge y siempre se vuelven memes en el sentido de Dawkins, ¿no? No como lo usamos ahorita en Twitter, es decir, unidades lingüísticas con gran capacidad de reproducción porque son muy afortunados, porque son novedosos
o así sean traídos de un siglo antes, y muy expresivos. ¿Qué otros recuerdas tú, Violeta? Sepulcro blanqueado es uno de mis favoritos, ¿no? No, o sea, sus insultos son verdaderamente elaborados, pero hay una característica de los insultos de Andrés Manuel López Obrador. Siempre son insultos políticos, es decir, siempre apelan a la postura política de su adversario, jamás a su condición social, a condiciones que no eligen, ¿no? Que es como son generalmente los discursos, los insultos que vienen de la derecha. Ajá. Los insultos clasistas, los insultos racistas, generalmente, digamos, tienen como blanco algo que tú no escoges, ¿no? Claro. El ser pobre, el ser moreno. Los insultos de López Obrador jamás tienen eso, ¿no? Siempre son insultos que van dirigidos contra algo que la gente sí elige, que es su postura política. Sí. Y por eso resuenan mucho con el ideario político de la gente. Ahora sí que donde se ensartó al PRIAN fue llamándolo PRIAN o llamándolos conservadores o neoliberales. Son tres motes que no se han podido quitar. Claro. No tienen con qué renombrarse que sea más poderoso que eso. Han ensayado como 10 nombres distintos, ¿no? Sí. Ya ni los recuerdo, iba a decir el Frente, pues yo no me acuerdo, el Frente Amplio, el Frente Opositor, el Frente Democrático, o sea, pero no se quedan pegados porque hay algo falso y los motes que pone Obrador son muy efectivos. Pero eso es muy interesante lo que dices, porque en mi libro la narrativa contraria lo que pretende hacer creer es que los nombres de López Obrador son efectivos porque tiene el poder. Porque tiene la capacidad de imponerlos sobre, por ejemplo, los medios de comunicación o sobre las personas, ¿no? Y nunca han podido aceptar que los nombres que él pone y también los conceptos que él propone, los dichos que acabamos de repetir, son efectivos más bien porque conectan de alguna manera profunda, sutil, con los hablantes mexicanos que estaban hartos de escuchar un lenguaje político que no les decía nada. Y también incluso la mañanera es un albur. Explica el albur. Bueno, la mañanera resuena en nuestros oídos inmediatamente el mañanero, ¿no? Que es la forma de llamar al acto sexual matutino en México, ¿no? Entonces, esta idea de que repetimos la aparición más importante diaria de la figura política que nos informa, que nos habla, con un albur, me parece magnífico. Me parece que es una más de las muestras que el lenguaje que estaba tan subutilizado y tan un poco menospreciado, porque el lenguaje, por ejemplo, solo sirve para informar, para dar información directa y pura, ¿no? Esa era un poco la idea anterior. No es cierto. El lenguaje sirve para un montón de cosas. El lenguaje da placer, ¿no? Por ejemplo, los albures son una institución mexicana porque dan placer, pero también porque son una especie de contraseña para hablar con los otros. Si yo albureo y tú me entiendes, ya somos un poco, ¿no? Establecemos una cercanía. Por lo menos somos mexicanos. La identidad sirve, el lenguaje sirve para refrendar nuestra identidad. Entonces, el lenguaje tiene un montón de capas. López Obrador es muy, muy hábil en poner todas estas capas en circulación al mismo tiempo, ¿no? El humor, la identidad, los guiños. Nosotros sí nos entendemos, pero esa bola de burgueses están fuera del juego lingüístico. Entonces, realmente yo creo que Violeta y yo estamos teniendo un momento tan interesante, ¿no? Todo llama la atención a cualquiera que le interese el lenguaje, porque es el lenguaje apareciendo en un potencial que estaba reprimido en el ámbito público mexicano. Violeta, tú has señalado varias veces cómo cuando los opositores atacan el lenguaje de López Obrador, están atacando a millones de mexicanos. Sí, hay algo de contestatario en el hecho de tener un mandatario de un país, ¿no? Que se tiene que presentar ante su gente y también ante el exterior, sin hablar inglés. Esa era una de las grandes críticas que le hacían al principio, ¿no? ¿Cómo va a llevar la política exterior sin hablar inglés? La ha llevado magníficamente, hasta donde entiendo, o sea. Y la otra es cómo comiéndose las heces, ¿no? Con esta habla tan popular de Tabasco, ¿no? Que como dice David, o sea, hay un lingüista, William Labov, que dice:
nadie tiene un solo estilo, ¿no? Todos tenemos muchos estilos de habla. Entonces, claro que López Obrador tiene varios estilos de habla, pero el más característico es su estilo coloquial, ¿no? Y ese estilo coloquial choca con la idea de un mandatario, porque se supone que un mandatario tiene que hablar como una élite y nunca como la base popular, ¿no? Sí. Interesantísimo. Ahora también a lo largo del gobierno de la 4T, los conservadores han... Ya caí. Y es que es muy bueno en la caracterización. Sí, y sí son conservadores, son los que quieren regresar al pasado. Bueno, renombran las acciones del gobierno mediante, yo he detectado dos estrategias, la satanización y la hipérbole, para ir creando un relato de que todo cuanto ha hecho López Obrador ha llevado a un desastre nacional. Hagamos una somera lista del linchamiento de los actos de gobierno. Empiezo yo. Al poder del presidente, que es uno de los 3 poderes estatales, se le renombró dictadura. ¿Qué otra cosa? Le dicen tirano. Es un tirano. Autoritario. Autócrata. Demagogo, como ya bien dijiste. Es el gobierno de un solo hombre. Ya hizo un golpe de Estado, ¿se acuerdan? Hay varios. Las ayudas sociales son compra de votos. Dádivas. Dádivas. Su atril es un púlpito. Exacto. Es un predicador. El Tren Maya, ¿qué es? La destrucción de la naturaleza del sureste. Claro, el tono apocalíptico, ¿no? Lo podemos encontrar durante tantos eventos durante el sexenio. Yo creo que el que va a trascender más es la idea de que ha militarizado el país. Totalmente. Violeta, ¿ha militarizado al país? Se le han cedido más espacios a los militares, en cierta medida espacios que antes no tenían, ámbitos de acción que antes no eran para los militares. Y eso, si se le quiere llamar militarización, hay que tener claro que no es lo mismo que lo que hizo, por ejemplo, Calderón, cuando también le cedió espacios y ámbitos a los militares que no les correspondían. Entonces, yo lo que creo es, si hablamos de militarización, tenemos que ser bien cuidadosos de distinguir este proceso de otros procesos a los que les llamamos igual, pero que no eran en absoluto parecidos. Sí, lo tratan de enganchar con el relato latinoamericano, donde sí han habido golpes de Estado de los militares, muy a menudo. En México llevamos un siglo, un poco más de un siglo, en que no ha habido golpes militares. Bueno, en resumen, los opositores en este país dicen que ha ocurrido un desastre económico, vivimos una dictadura, está militarizado, es un país gobernado por un demente. Su problema es que solo el 30% de la gente se los cree. ¿Por qué no se lo cree más gente? Si tienen los medios comerciales para difundir este relato y lo llevan difundiendo 5 años. David, ¿por qué no se lo cree el otro 70%? Claro, esa es un poco una de las preguntas importantes que yo intento responder en mi libro, ¿no? Ternuritas. Y la razón que no ha sido analizada verdaderamente con cuidado es porque el discurso que ha puesto a andar López Obrador es un discurso que ha tocado fibras muy, muy profundas de la realidad mexicana. Está más conectado, decíamos, por ejemplo, esto de la versatilidad de los lenguajes. Cuando alguien le habla al otro y su lenguaje lo convence, lo seduce, lo persuade a actuar, a ver las cosas distintas, eso es un efecto que por más que otros empiezan a decir, no, el lenguaje es un lenguaje naco, es un lenguaje demagogo, no hay una fuerza para contrarrestar. Quiere decir, lo que hemos visto es que los proyectos políticos, y en este caso el proyecto lingüístico político de López Obrador, cuando son auténticos, cuando son armados con un fin claro, que lo pueden comunicar, tienen enorme respaldo popular. Entonces, un poco la respuesta es, ¿por qué no han podido contrarrestar este discurso? Porque ha permeado democráticamente entre la gente. Concuerdo, y creo que también hay un elemento que se llama realidad concreta.
realidad material. Si la gente ha visto crecer sus salarios 30%, si la gente que vive el salario mínimo, que es 14 millones de habitantes, han visto crecer su salario en 90%, si 45 millones de mexicanos están recibiendo ayudas sociales, incluso si la oligarquía le está yendo mejor que hace décadas, pues es difícil asumir un relato del desastre. Violeta, ¿qué piensas? Pienso que todo eso es cierto y además hay una distinción que me parece que sería muy útil, más allá de la distinción entre izquierda y derecha, ¿no? que quizá después hablamos de cómo se han resignificado esos términos, ¿no? Pero hay una distinción que me gusta mucho que hace Chomsky entre las posturas políticas que le dan agencia a las mayorías, que les reconocen voluntad política a las mayorías, y las que creen que las mayorías necesitan estar eternamente tuteladas por una élite de expertos. Y esa diferencia es ortogonal a izquierdas y derechas, ¿eh? O sea, hay izquierdas de un tipo y del otro, y hay derechas de un tipo y del otro. Y me parece que en gran parte la popularidad de López Obrador o del proyecto obradorista reside en darle a la gente espacios de participación política al por mayor. O sea, la gente no solamente ve mejorar sus condiciones de vida, porque esas las podrías, digamos, ocultar tras un discurso catastrofista, ¿verdad? Pero la gente participa en construir proyectos de nación, en revocación de mandato, en asambleas, es decir, hay una constante organización y movilización de la ciudadanía que le hace sentir partícipe de su realidad política, ¿no? Y esa es una diferencia que no cualquier proyecto de izquierda tiene. Vamos a un corte y volvemos, entre otras cosas, para hablar del lenguaje de Xóchitl. Vamos a un corte. ¿Qué país seríamos ahora mismo si no hubieran mañaneras? Violeta. Las mañaneras vinieron a cambiar todo el ecosistema de medios. Vienen acompañadas de unas decisiones sobre gasto gubernamental en publicidad también muy drásticas, ¿no? Una reducción muy drástica en ese gasto. Y a la vez también vienen acompañadas de un fenómeno paralelo, en parte porque coincide en el tiempo, en parte porque lo propician las propias mañaneras, que es la emergencia de todos estos canales alternativos en Internet, las redes sociales, etc. Y eso hace también, me parece, ¿no? A lo mejor estoy siendo muy optimista, pero me parece que eso también refuerza mucho las exigencias de las propias audiencias, que ya piden contenidos diferentes. Hablemos un poco más del lenguaje y del relato de López Obrador. Primero hablemos de lo que yo creo que es su decisión crucial en el sexenio, las mañaneras. ¿Qué país seríamos ahora mismo si no hubieran mañaneras? Violeta. Las mañaneras vinieron a cambiar todo el ecosistema de medios, ¿no? No solamente son un nuevo canal para el discurso político, como lo señalaste al inicio del programa, sino que pues vienen acompañadas de unas decisiones sobre gasto gubernamental en publicidad también muy drásticas, ¿no? Una reducción muy drástica en ese gasto. Y a la vez también vienen acompañadas de un fenómeno paralelo, en parte porque coincide en el tiempo, en parte porque lo propician las propias mañaneras, que es la emergencia de todos estos canales alternativos en Internet, las redes sociales, etc. Entonces, el ecosistema de medios es completamente distinto a como era antes, viene con un fortalecimiento de la televisión pública, como también lo decías hace rato. Sí. Y eso hace también, me parece, ¿no? A lo mejor estoy siendo muy optimista, pero me parece que eso también refuerza mucho las exigencias de las propias audiencias, que ya piden contenidos diferentes. Sí, la televisión pública nunca había tenido los ratings que tiene ahora, y los tiene no porque haya más gasto, por cierto, en los medios públicos, al contrario, hay menos, sino porque la gente necesita otro relato del monotemático que le está entregando los medios comerciales, que también hay que decirlo, es un relato perdedor.
la gente sí quiere entender lo que está haciendo quien gobierna y quien está acumulando la capacidad de seguir gobernando. ¿Qué piensas, David? Claro, creo que para entender lo que está pasando hay que también inventar nuevas formas de comunicarse. Y la mañanera yo la analizo en mi libro como un nuevo género, ¿no? Y es un género, cuando uno se pregunta, ¿es una conferencia de prensa? No, no exactamente, ¿no? ¿Es una clase universitaria? No, tampoco. ¿Es una, ¿no? una sesión abierta? No, no es, pero hay invitados, a veces hay música. Tal vez es la suma de todo eso. Es la suma de todo eso, pero eso quiere decir que es un nuevo género. Es una nueva forma de expresarse. Ajá. Es una forma nueva que logra incorporar voces, también perspectivas que no podían colarse en el discurso público. Sí. Porque, por ejemplo, esta idea de que los políticos solo pueden comunicarse de una forma en la conferencia de prensa, una muy solemne, muy clara, deja fuera, imagina todas las formas de vida en México que deja fuera. Sí. Mientras la mañanera es muy incluyente, ¿no? Y eso, por ejemplo, se traslada a algunos programas de la televisión pública. Pero lo que hemos aprendido con la mañanera, me parece... Oye, y de YouTube, hay una emergencia de periodistas que suenan distinto y se ven distintos. Es una ruptura, ¿no?, de los moldes y de la solemnidad. Y tienen otra clase social y tienen también a menudo otro color de piel. Yo creo que eso es muy relevante. ¿Qué piensas, Violeta? ¿Tú notas también esta diversificación en las pantallas? No solamente en las pantallas, sino también en las audiencias, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo doy clases en la ENA, y la persona que cuida los coches que se llama Domingo, al que le mando un saludo si nos está viendo, él no se pierde las videocolumnas de Sin embargo y cosas, ¿no? O sea, cuando llego me habla de política y de los últimos acontecimientos. Claro. Porque la gente está atenta, o sea, y es cosa de reconocer que antes nuestra idea del ciudadano consciente políticamente, ¿no?, era por lo general un hombre educado, con educación universitaria, de clases medias. Y realmente el ciudadano, para empezar, es cualquier persona, ¿no?, mayor de 18 años, punto. Pero me parece que lo que más se acerca ahora a la imagen del ciudadano es, al menos como yo lo he visto, son mujeres, generalmente recién jubiladas, profesionistas pero recién jubiladas, que ya sus hijos ya se fueron. Ellas son grandes consumidoras de este tipo de programas, ¿no? Son gente muy politizada y generalmente se organizan y tienen sus círculos de lectura y de estudio, ¿no? Y creo que la imagen del ciudadano también ha cambiado hacia estos otros sectores. Completamente, muy cierto. Yo ya conté en Los Chamucos, mi incidente, que no voy a contar completo, pero se reduce a que me corren de una reunión en una gran mansión en Monterrey porque quieren hablar a gusto los opositores y están planeando cómo conseguir votos del pueblo. Pues necesitan, ¿no?, de alguna manera conseguirlos para ganar las próximas elecciones. Entonces me sacan a mí porque me consideran un espía obradorista. Todo es una exageración. Bueno, y termino comiendo en la cocina con los meseros, las cocineras, que hablan de política, de lo mismo que están hablando en el comedor principal, pero en el comedor principal, cuando ellos llegan a servir, cambian de idioma y hablan en inglés. Entonces dicen, how do we win the election? Bueno, pues allí hay una clave en esa historia hay mucha gente que me odia por esta historia que es verídica, pero más bien deberían ver que ahí está la clave de la supervivencia del PRIAN. Si no son los meseros, las cocineras, los guardias, los que votan por ellos, no tienen la menor oportunidad de ganar otra elección presidencial. Y no están buscando. Y no lo han entendido. Pues tal vez va a resultar que saldrán nuevos partidos que sí lo entiendan. No solo no lo han entendido, sino que su manera de acercarse es esta manera como aquel artículo muy famoso que se llamaba El Cachas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Donde
la manera supuestamente de llegar a los trabajadores era hablarles en lo que ellos piensan que es su idioma, ¿no? Y su idioma es decir una serie de peladeces sin sentido, ¿no? Y que realmente así, digamos, esa es la mejor manera de demostrar que no sabes cómo se comunica la gente. Exactamente, lo que nos lleva directamente a un nuevo tema, el lenguaje de las candidatas a la presidencia. Hablemos de Xóchitl Gálvez. Les voy a leer, puse en Google que me dieran las frases más citadas de Xóchitl. La pendejé es una. Huevos tengo y muchos. Las de los huevos son las gallinas. En mi gobierno no habrán rateros, ni huevones, ni pendejos. ¿Qué indica esa estrategia de Xóchitl? Bueno, uno, desesperación, ¿no? Pero no es la primera vez que vemos esto, que dentro de un lenguaje correcto, un lenguaje aceptado, se juega, algunos políticos juegan la carta de introducir algunas palabras que resultan provocadoras, que intentarían hacer pasar a los políticos como gente mucho más cercana. Por ejemplo, Fox. Bueno, ¿no? y además se vuelven primeras planas. Claro, se vuelven. Hay una inteligencia en eso. Hay cierta inteligencia, hay cierto causa-efecto, cierta relación causa-efecto. Si alguien dice alguna grosería en público, seguramente recaudará cierta atención, ¿no? De los medios y de las personas. Pero lo que estamos viendo es que esa atención es una atención muy superficial, ¿no? Porque lo que sí causa es cierta sorpresa, tal vez inmediata, que una mujer, por ejemplo, se atreva a decir ciertas groserías. Pero luego nos preguntamos, ¿y con ese lenguaje qué se puede hacer? ¿Con ese lenguaje se puede hacer política? Es el cachas también. Sí. Es la idea que para comunicarse con el pueblo hay que decir groserías, porque el pueblo dice groserías. ¿Dice groserías el pueblo? Claro que dice groserías el pueblo, pero la cuestión es, ¿para qué las decimos, verdad? O sea, uno no dice las groserías, su efecto es mejor cuando no son gratuitas, ¿no? Pero además... la diferencia entre Xóchitl, la manera de hablar popular, vamos a aceptar que es una manera de hablar popular de Xóchitl y de Andrés Manuel, por ejemplo, es, uno, la impostación, porque creo que Xóchitl es un habla que ella misma no aprecia, ¿no? Y segundo, es la finalidad, como dice David, es una finalidad estrictamente mercadotécnica. O sea, ella se vende como un producto y un producto que le tiene que agradar a la gente. Y piensan que la manera de agradar a la gente, o sea, fíjate cómo es ese entendimiento, hay que ser más como AMLO, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace AMLO? Sí. Le reconoce voluntad política a las masas, ni lo piensan, ¿no? Lo que piensan es, se come las heces, dice dichos populacheros y viene de abajo. Y esas son las tres cosas que piensan que un candidato debe tener para poder competir con ese proyecto. Lo que estás diciendo es que ellos tienen la vista fija en AMLO y siguen sin ver a los electores. Exacto. Que además no mencionan para nada en el discurso. ¿Cuál es la palabra tabú para los neoliberales? Pueblo. Claro. También lo notaste, ¿sí? Pueblo, incluso en sus eufemismos, está vetada. Es cursi hablar de la gente. En las mesas de análisis, el analista que hable de la gente, los electores ya están un poquito más sofisticada, ¿no? En la palabra, pero aún así cuesta trabajo. Gente, pueblo, masa, popolo, todo está evadido porque la teoría neoliberal del gobierno precisamente dice que hay que prescindir de esa parte de la ecuación, no es necesario. Según esto, hay una mano invisible que va a llevar a esos que están allí. No es función del gobernante ocuparse de ellos. Claro, y además, y tiene consecuencias serias, fácticas. La palabra de pueblo no es simplemente no es una abstracción, al contrario. Un gesto gratuito. Y, por ejemplo, en uno de los actos más, me parece, sorprendentes de resignificación durante el sexenio, en algún momento López Obrador llamó la democracia el poder de los nacos.
¿Recuerdan? Eso es un poco empujar incluso más lejos que la palabra pueblo lo que implica la democracia, que es justamente que una serie de personas que nunca han tenido representación, que nunca han tenido voz, que de repente tengan un lugar en el espacio público, que por supuesto es un lugar que provoca a los que se sientan a la mesa y no están en la cocina, como en tu anécdota, ¿no? Entonces, no es solo, digamos, pueblo es la palabra con una tradición enorme, una tradición de 250 años, unida a la idea de una revolución democrática. Claro, lo que tú lo dices en tu libro, que parece un disco rayado, el peje. Lo que pasa es que está construyendo un relato. A diario lo va aumentando un poco y a veces limando, a veces retrocede en ciertos términos, porque está relatándole a la gente el proceso histórico en el que estamos. Y creo que es lo que no entiende la oposición, que responde con slogans muy breves, con anuncios de inteligencia artificial y no con un relato donde el pueblo, que somos todos nosotros, está incluido. Claro, en el libro hay un capítulo sobre la repetición. Sí, ¿no? el y justamente disco rayado. a él lo acusan de disco rayado. López Obrador se repite, qué aburrido, ya lo escuchamos, ¿no? Y él dice, perdón, pero soy un disco rayado. Sí. ¿Por qué? Porque voy a repetir cosas que hay que repetir. Sí. Por ejemplo, la palabra pueblo hay que repetirla porque estaba excluida del discurso público cuando la democracia es el poder del pueblo. Durante 30 años. Entonces, él se pregunta, ¿para qué me eligieron si no es para hablar y repetir lo que los mexicanos y las mexicanas necesitan escuchar? Monsiváis decía algo muy gracioso. A Monsiváis no le tocó ver el ascenso del peje, eran muy amigos, pero decía en un artículo, es que los neoliberales prefieren hablar de público que de pueblo. Y creo que ahí lo resume. Hablemos de por qué la oposición no logra armar un proyecto que ofrecer a la gente, al pueblo, al popolo, a la masa, a los electores. ¿Por qué no lo logra hacer? Hace 5 años Claudio X dijo que él personalmente se iba a sentar al escritorio y lo iba a redactar. Luego, hace 3 años, una gran consulta popular iba a arrojar el documento. Hace 6 meses dijeron que José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda neoliberal, iba a sacarlo, y ahora se lo encomendaron a Enrique de la Madrid, que a su vez va a sentar a cientos de personas en mesas redondas a sacarlo. ¿Cuál es la dificultad de tener un para qué tener el gobierno, Violeta? Le tienen miedo a la gente. ¿A la qué? A la gente. A la gente. O sea, fundamentalmente creo que le tienen tanto miedo que, por ejemplo, incluso en su contienda interna, no quisieron consultar a sus propios electores. Les dio miedo. Porque les dio miedo. A las 12. Entonces, y creo que esa ha sido siempre la tónica de la oposición. Le tienen miedo a la gente, piensan que son realmente esta masa crítica que, por ejemplo, ¿cómo son las discusiones acerca del Poder Judicial? No sé si has oído esta frase. Se lo quieren quedar. ¿Quedárselo quién? Es un poder de la nación. O sea, no se lo está quedando nadie. Si estuviera acaso electo por una mayoría, eso no es que se lo estén quedando, pero entonces se lo quieren quedar implica que lo tienen ellos y que alguien más se los quiere quitar. Entonces, creo que trabajan bajo esa lógica de que ellos tienen un cierto poder y que les han ido arrebatando cachos, ¿no? Les arrebataron un poder político y les van a ir arrebatando probablemente más. Claro, y aquí opera también esto que yo había llamado satanización, el corrijo es maniqueísmo. Ahora resulta que tenemos el mejor poder judicial del planeta, cuando todos sabemos, cualquier mexicano de cualquier clase social, cuando le avisan que tiene que ver a un juez, empieza a sudar frío y dice que me va a quitar, me va a encerrar, no va a suceder el juicio, me van a bolsear los abogados. O sea, tenemos un pésimo poder judicial y lo sabemos todo, y de pronto vemos a nuestros intelectuales de la oposición ensalzar al poder judicial sin tomar en cuenta nada de estos datos de realidad. Vamos a una pausa y regresamos a nuestras conclusiones.
Hay una frase que me gusta mucho de Andrés Manuel y que creo que resume muy bien como todo toda la manera como él concibe el lenguaje y la comunicación política, ¿no? Cuando dice que cuando se trata de hablar con la gente, los expertos dicen, bájale al nivel, ¿no? Y él dice, súbele para que la gente te entienda, ¿no? Porque el entendimiento de las mayorías es algo que está más arriba del lenguaje especializado. Y creo que en la medida en que Claudia logre asumir también eso y llevar ese mismo camino, ¿no? de subir el lenguaje para hablarle a las masas, puede continuar no solamente el proyecto, no se trata de continuar solo el proyecto de la 4T, sino también lo que ha sido exitoso en el discurso y en la comunicación política de la 4T hasta ahora. Claudia Sheinbaum. ¿Qué nos depara el lenguaje de Claudia Sheinbaum, Violeta? Quizá el reto de conectar más con lo popular. Ese puede ser una de sus dificultades. No digo que la tenga en este momento, pero a lo mejor a lo largo de una campaña, ¿no? Donde va a tener que estar dando discursos, etcétera, sí, va a tener que conectar mucho mejor y no necesariamente lo va a tener que hacer impostando una nueva manera de hablar, ni mucho menos. Es simplemente conectar con el imaginario popular, y yo creo que eso va a ir sucediendo a medida que vaya recorriendo el país, ¿no? Que se le vaya volviendo costumbre. Yo creo que su lenguaje es mucho más versátil, hablando hace rato de la versatilidad de lo que ha mostrado, ¿no? Porque tiene la parte científica, académica, tiene muy claro que lo que tenemos muy claro todos, que nadie va a sustituir a López Obrador en su función de poner sobre sí mismo la lucha de narrativas, de lenguajes. Eso no va a ser insustituible. Tiene que tomar una decisión importante. Si se va a empobrecer al no citarlo, al tratar de ser distinto, lo va a asumir. Yo creo que una de las formas de asumir la diferencia es... No imitarlo, sino asumirlo. No, por supuesto que no imitarlo, tampoco ella sabe que no lo va a sustituir, pero sí apostar por un proyecto más colectivo, ¿no? De creación de vocabularios y de creación lingüística, porque es muy importante para el proyecto de la Cuarta Transformación que siga habiendo invención. Si todo es repetición de las palabras de López Obrador, muy rápidamente se va a volver un discurso dogmático, ¿no? Y esos discursos dogmáticos que a las personas ya les parecen tiesos, inflexibles, ¿no? Que la gente ya se memorizó. Entonces, ¿cómo garantizar que el próximo sexenio seguiría habiendo la creación de vocabularios? A mí me parece que la única forma es convocar a actores y actores de la sociedad muy plurales y un poco pensar una de las herencias de López Obrador es ser buen político, es poder hablar con los demás. Esta es una de las novedades. Antes la idea de que un buen político era un técnico. Todavía hay gente que dice de Lorenzo Córdoba, bueno, pero es preparado. Bueno, pero si el político es preparado, si tiene mucho conocimiento... ¿Preparado para qué? ¿Preparado para qué? No, preparado para hablar con los tres que saben hablar como él. Sí, ¿no? claro, siempre hay que preguntarse y preocuparse. ¿Este político está preparado para qué? Claro. Y la nueva perspectiva sí va a ser que un buen político es aquel que logra traducir, por ejemplo, sus propios proyectos, sus propios conocimientos, sus propios conceptos, muchas veces técnicos, porque el mundo político actual es muy técnico, ¿no? Pero que logra comunicarlo a los demás. Eso va a ser, me parece, una de las herencias y una de las novedades muy democráticas que ojalá permee en la cultura política mexicana. Violeta. Hay una frase que me gusta mucho de Andrés Manuel y que creo que resume muy bien como todo toda la manera como él concibe el lenguaje y la comunicación política, ¿no? Cuando dice que cuando se trata de hablar con la gente, los expertos dicen, bájale al nivel, ¿no? Y él dice, súbele para que la gente te entienda, ¿no? Porque el entendimiento de las mayorías es algo que está más arriba del lenguaje especializado. Y creo que en la medida en que Claudia logre asumir también eso y llevar ese mismo camino, ¿no? de subir el lenguaje para hablarle a las masas,
puede continuar no solamente el proyecto, no se trata de continuar solo el proyecto de la 4T, sino también lo que ha sido exitoso en el discurso y en la comunicación política de la 4T hasta ahora. Sí, por supuesto. Hablábamos de un marcador. El 70% de los electores dicen que votarían otra vez por la 4T. Yo creo que esta guerra lingüística la ganó el PG. No hay duda. Con cierta soltura. Pero les menciono otro marcador que va a determinar el futuro próximo en los medios de comunicación. Las ganancias de Televisa se han desplomado 95% este sexenio. Esta insistencia, esta terquedad de no solo dar voz a la oposición, sino ser la oposición, ha implicado una emigración de las audiencias y un resultante 95% de caída en sus acciones. Las acciones de TV Azteca valen hoy 50 centavos. Y se rumora que el periódico Reforma está al borde de la bancarrota por falta de suscriptores. En todo caso, han cambiado repentinamente a su director de los últimos 5 años y lo han suplido con un periodista. El anterior era un activista social. Y yo creo que por eso está cambiando de nuevo el hábitat de la comunicación. Televisa ha estado incluyendo en sus mesas de análisis a nuevas estrellas como tú, Violeta Vázquez Roja, que tienes la característica que eres de izquierda y que eres mujer. Y eso sí cambia mucho la mesa de análisis donde tú estás y también la adición de las otras mujeres. Todas son mujeres, qué curioso, todas son mujeres jóvenes de izquierda, han cambiado las mesas. Y yo creo que tal vez por eso el periódico donde yo colaboro, El Universal, ha vuelto a colocar a los articulistas de izquierda, que somos 3, en la primera plana de nuevo, cuando sí nos arrinconó varios años. ¿Qué ven en esto, Violeta? Pues lo que se ve es que la disputa por la legitimación del discurso político, perdón que lo diga con estas palabras, pero es que pienso, por ejemplo, que todos estamos acostumbrados a que el discurso científico tiene sus canales de legitimación, ¿verdad? O sea, de nada sirve producir un artículo si no te lo van a publicar en una revista científica, y tiene sus métodos de legitimación, que son, para empezar, el método científico, pero también toda la institución de la revisión por pares, etcétera. O sea, eso lo vemos en el discurso científico y nos parece muy normal. En el discurso político también se tiene que legitimar, también tiene que tener sus canales de salida, también debe tener, pero como no tenemos algo como en la ciencia, el método y todo revisión por pares, ¿cómo lo evaluamos? Pues la misma gente lo va legitimando. Por el rating y por el control remoto. Es decir, si estás haciendo programas de explicación de lo que está pasando en el país y la gente se va, creo que es te están diciendo algo muy claro. Dicen en la televisión se vota con los pies. Sí, o sea, si estás viendo que tu programa de analistas, que esa es también una gran diferencia ahora, o sea, dicen que unos son analistas y que otros son propagandistas, y la única diferencia es de qué lado están. O sea, puede haber gente del lado de López Obrador que pueda hacer análisis muy fino, pero lo van a llamar propagandista porque tiene una postura política, y a los que están en contra les van a llamar analistas, aunque se dedican a repetir consignas. Y entonces, en la medida en que la gente se da cuenta de eso, pues la propia gente es la que va legitimando esos discursos políticos, como dices, apagando la tele, cambiándole, prendiendo canales alternativos en YouTube, etcétera. Regreso a lo que hablábamos de las mesas de la prensa comercial y de las portadas de la prensa comercial, porque creo que están cambiando de ellos de opinión, que ellos ya no quieren ser los voceros de la derecha. Claro, están cambiando de opinión porque las circunstancias lo están obligando. Pues sí, los números pues sí. que tú dijiste, ¿no? Son o sea, son muy elocuentes. No es un cambio de heroica. postura, es un cambio, ¿no? de respondiendo a la realidad. Pues sí, pero está bien. la realidad, o sea, los datos que tú diste, lo que apuntan es al hecho de que en México se ha resquebrajado esta idea de que todos teníamos las mismas preferencias,
de que había un tipo de sector que era el pueblo en México, que eran los que veían las telenovelas y eran público cautivo, que había con un tipo de noticiero nocturno bastaba para informar a todo México. Y eso es una idea, una imagen que se ha resquebrajado en 5 años y que no creo que vaya a volver pronto. Antes de que empezara el programa, platicamos muy brevemente cómo la academia también ha tomado partido, o las revistas culturales se han vuelto o de derecha o de izquierda sin que nadie se los pida. Esto ha pasado. Bueno, la Feria del Libro de Guadalajara se volvió el bastión de la derecha. ¿Por qué diablos? Ni siquiera les conviene. No les conviene, pero tampoco saben jugar otro juego, ¿no? Entonces sí apuestan por refrendar su papel como entes monolíticos, muy elitistas, porque surgen de una cultura elitista que ya tiene muchos cientos de años y que siempre ha hecho un guiño a la democracia, porque la democracia es una palabra que siempre está ahí, con la que hay que lidiar, pero nunca se ha tomado en serio los retos que implica, por ejemplo, tratar a las personas según sus propias posturas, intenciones, ¿no? Soportar la diversidad. Soportar la diversidad, y no solo soportar, sino adaptarse, escuchar, traducir, sí, claro. Poner en conversación la diversidad. Y eso es algo que todas estas instituciones se han negado con una obstinación tremenda. Pensaban, ¿no?, que esto de la izquierda iba a durar poco. Sí. Esa fue la apuesta. Creo que no les está resultando la apuesta según las encuestas, aunque igual nos dan una sorpresa enorme y ellos mismos rompen su cárcel y se atreven a hacer cosas que todavía ni se les ocurren y a tener un proyecto novedoso, que sea una revisión del neoliberalismo con una mirada social, que es lo que los electores de derecha están esperando. Yo no conozco a ningún elector de derecha que espera que les repitan un proyecto como el de Calderón. Lo que están esperando es que haya una evolución y ellos no están dando la medida. Esa es mi impresión, no sé qué piensan ustedes. Incluso tenemos el surgimiento de una ultraderecha porque ni siquiera tienen un discurso para ese pequeño sector. Sí, creo que es que cada intento que hace la derecha, bueno, por decir de alguna manera, de renacer, o no sé, es exactamente la misma fórmula, lo que dicen los alcohólicos anónimos, que es la definición de la locura, hacer lo mismo esperando resultados diferentes, ¿no? Es la misma fórmula. Vuelven a proponer frente amplio, frente ciudadano, le ponen lo que decías hace rato, ¿no? Diferentes nombres a lo mismo, cuando ya se vio que esa suma, ¿no?, como dice López Obrador, son sumas que restan, esa suma no les trajo nada bueno. Pero lo siguen intentando por ahí porque les falta cierta imaginación, o sea, salirse un poco de los cánones. Es que como ellos no tuvieron que lidiar con 70 años de un poder aplastante, tal vez por eso no tuvieron que procurar la inventiva, ¿no? Pues igual se han vuelto supersticiosos. Que a la 20ª ocasión algo va a pasar. Yo creo que están paralizados y el lenguaje tiene todo que ver con esto. Su incapacidad de aceptar los cambios en el lenguaje es también su incapacidad de comunicarse, de pensar de otra manera. Últimas palabras, Violeta. Bueno, creo que uno de los cambios que hemos visto no es solamente en el hecho de que en el obradorismo, y especialmente a partir de su mayor vocero, que es López Obrador, se acuñan nuevos términos o se recuperan términos populares. También se resignifican las palabras cotidianas, ¿no? Entonces, esto que decías hace rato, conservador ahora es una palabra con una carga muy negativa. Opositor es una palabra con una carga negativa. Nadie quiere ser opositor, aunque sean opositores al gobierno, sí, ¿no? Y para eso se necesita una cierta autoridad, ¿verdad? Una cierta autoridad política. También del otro lado hay otras palabras que se han cargado negativamente, ¿no? Por ejemplo, a quienes son obradoristas les llaman oficialistas, porque sí, saben que esa palabra también está mal cargada. Dijiste, ¿no? Propagandistas. O propagandistas, ¿no? Sí. Entonces, no solamente vemos el acuñamiento de nuevos términos, sino también la valoración distinta de términos que antes eran términos cotidianos y que probablemente ni siquiera eran negativos o positivos. Uno que también, por eso decía hace rato que tal vez por eso ya no nos sirve tanto para distinguir posturas políticas, no porque no existe la diferencia, sino porque
tenemos el problema feliz en México de que izquierda tiene muy buena prensa. Entonces todo el mundo quiere ser izquierdista. Sí, sí, es verdad. Y entonces ya por eso no te sirve a veces para distinguir posturas políticas, porque ya hasta Santiago Krill dice que es de izquierda, ¿no? Sí, lo dijo acá. Dijo él, yo sí voy a enfrentarme a la oligarquía porque yo sí soy de izquierda. Acá lo han dicho varios. Y creo que es un buen impulso. Yo creo que estos partidos viejos lo que necesitan sí es volverse mucho más de izquierda. Porque no veo de otra manera, digo, Verástegui, que pronto estará en este programa, va a tener aguerridos defensores, pero será un 3%, un 5%, y creo que él está totalmente consciente de eso. David. Bueno, yo un poco decir por qué creo que el lenguaje se ha puesto en primer plano en nuestra conversación. No es simplemente porque una lingüista muy brillante como Violeta lo haya puesto o porque le haya interesado a una serie de personas, sino a mí me parece que es un punto nodal y crucial de la transformación en México. Porque no solo durante mucho tiempo se ha excluido a las personas de derechos económicos, ¿no? Que eso ya lo hemos visto y López Obrador lo repite muy seguido, sino también se les excluía de un derecho político muy básico, que es el de poder hablar y el de recibir discursos políticos hechos para ellas y para ellos. Y esta era una exclusión del ser político de los mexicanos. Entonces, que el lenguaje, si lo discutimos ahora, si escribimos libros, si queremos hablar de él, es porque apunta y denota a uno de las batallas más importantes en las que estamos viviendo, que es, queremos un país en el que puedan hablar muchos, queremos un país en el que muchos puedan hacer ciencia, arte, política, o queremos un país otra vez en el que solo unos cuantos que tienen monopolizado el buen hablar, que tienen el derecho además anexado a una clase social, regresan a ser los dueños de nuestro discurso. Entonces, el lenguaje realmente es un punto clave donde estamos jugándonos mucho, y por eso me parece tan importante lo que ha hecho Violeta en años recientes, y por eso yo me subo a esa batalla. David, Violeta, muchas gracias. Gracias a ti, Sabina. Gracias a ti, Sabina. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.